Estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Maiteiro PM Moana. Una vez más nos encontramos para desarrollar nuestra materia Teorías de la Comunicación. En la clase anterior estuvimos desarrollando acerca de la opinión pública. Recordemos que se le atribuye como padre de la opinión pública a Rousseau, pero otros filósofos ya habían hablado sobre el tema. Entre ellos le tenemos a Thomas Hobbes, a John Locke y el propio Rousseau. También hablamos sobre la opinión pública y los medios de comunicación cuyos principales representantes fueron Habermas, Luhmann y Bourdieu. Habermas decía sobre la opinión pública que es la red para la comunicación de contenidos y tomas de posturas, de horizontes abiertos, porosos y desplazables. Sin embargo, Luhmann decía que la opinión pública es un subsistema altamente dinámico, cuya fluctuación y movilidad se conecta con la duración y variabilidad de los temas. ¿Se acordarán ustedes que Luhmann sostiene que los temas son los más principales que eligen los medios de comunicación a la hora de transmitir, dependiendo de sus intereses? Por otro lado, Bourdieu decía que tanto en las encuestas, los sondeos y otros instrumentos supuestamente para recoger la opinión pública no son más que acciones políticas, no se refiere a opinión pública, dice. Y él sostiene que la opinión pública se fundamenta en las huelgas, en las manifestaciones, en las protestas, de diferentes maneras. Y él está a favor del periodismo, dice que los periodistas o los medios de comunicación son los que difunden esas opiniones públicas. Bien, hoy entramos entonces en la unidad 6, la última unidad de nuestra materia, que se refiere a la teoría de la acción comunicativa. ¿Quién fue su principal representante? Fue nada más y nada menos que Habermas. Él nació en junio de 1929, ya habíamos hablado también de él, sobre su teoría sobre la opinión pública. Él es un filósofo y sociólogo alemán, escribió sobre filosofía política, ética y teoría del derecho, y también sobre la filosofía del lenguaje. Esto último es lo que a nosotros nos interesa sobre la filosofía del lenguaje. Sus pensamientos se originan con la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. Una de sus obras, la más importante, es la teoría de la acción comunicativa. La obra está compuesta por 2 volúmenes. Uno se titula Racionalidad de la acción y racionalización social, y el otro se titula Crítica de la razón funcionalista. Él fue muy influenciado por Karl Marx. Dice que dentro de la producción teórico-analítica de Habermas se expresa en la influencia del pensamiento, como dijimos, de Marx, marxista, sobre todo a partir de la pretensión de establecer una teoría empírica de la evolución de la sociedad. En este sentido, entonces, él comenzó adaptando la noción de praxis, que se refiere a la acción, que define la acción o práctica fundamental por la cual el ser humano accede o se realiza en el mundo. Acción comunicativa. Habermas dice que la acción comunicativa es la interacción simbólicamente medida entre 2 sujetos capaces o 2 personas capaces de comunicarse, ya sea en forma verbal, en forma mímica o como sea, con tal de que puedan comunicarse. Ellos, entonces, esos sujetos, esas personas entablan una relación interpersonal con el propósito de entenderse sobre algo, es decir,
sobre un tema determinado, sobre un objetivo en común. De esta manera, entonces, para coordinar sus planes de acción. ¿A qué se refiere entonces interacción simbólicamente? El interaccionismo simbólico es una de las corrientes de pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación, a través del lenguaje, y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios de comunicación. El lenguaje y el cambio social. Nuestro sociólogo dice, retoma su preocupación por la interacción social mediada por el lenguaje, es decir, a través de la comunicación, como una dimensión constitutiva de praxis humana, dice, práctica, acciones humanas, y que no solamente como una acción fundamental, sino que puede servir inclusive como un verdadero cambio social, dice. Habla entonces de la comunicación, habla de lenguaje. Dice que hace una comparación con el marxismo, no como en el marxismo en donde este venía desde el trabajo, dice. Acá en este gráfico vamos a comprender mejor. Karl Marx decía que con el trabajo se logra un cambio social. Sin embargo, Habermas dice que gracias al lenguaje, gracias a la comunicación, como una dimensión de la praxis o acciones o prácticas humanas, y gracias a esa interactuación social que existe entre las personas, puede surgir cambio social. Habermas planteó este cambio que debía darse en un ámbito simbólico, en un ámbito comunicativo de interacción y entendimiento entre los sujetos, en síntesis, mediante la comunicación. La acción comunicativa supone actos de habla ejecutados por un sujeto en vistas de ser primero comprendidos y luego aceptados y acordados por parte de otro sujeto en situación de habla, es decir, un sistema de comunicación en el que uno habla, otro responde, otro comprende y responde, y existe una comunicación fluida. Éxito elocutivo, él habla de que esto se logra o se hace efectiva mediante el entendimiento entre las personas que están hablando. Es decir, se comprende el mensaje que se quiere emitir. Es por eso que dice éxito elocutivo. ¿Cuándo se alcanza la acción comunicativa? Cuando existe el éxito locutivo. ¿Qué era eso? Que se entiendan las personas que están hablando. Dice, el éxito locutivo es logrado, es decir, cuando los actores aceptan las pretensiones de validez propuestas recíprocamente y coordinan sus planes de acción a través del mecanismo del entendimiento lingüístico, es decir, se comprenden unos a otros. Y como conclusión, entonces, recordamos que la teoría de la acción comunicativa se refiere a una interacción simbólica que se refiere a comprensión de la sociedad a través de la comunicación entre las personas a través del lenguaje, quienes entablan una interrelación con el propósito de entenderse y coordinar planes de acción o, en palabras comunes, trabajar juntos. También conocimos a su principal representante, Habermas, quien fue influenciado principalmente por Karl Marx, sobre todo en su obra La teoría de la acción comunicativa. Y por último, Habermas sostiene que gracias al lenguaje, es decir, a la comunicación, se llegará a un cambio social, sobre todo si existe un éxito elocutivo. ¿Y qué significa eso? Se refiere al entendimiento entre los actores, es decir, entre las personas que se están comunicando. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención.